Hola, buenos días a todos. El equipo de Verde ITAM les agradece su presencia en este evento. Quiero comenzar explicando rápido la dinámica que seguiremos. Durante la presentación tendremos nuestros micrófonos en silencio y al finalizar habrá una sección de preguntas y respuestas y si quieren tendrán la opción de activar sus micrófonos para hacer preguntas. A continuación, les daré una breve introducción a nuestra ponente de hoy, a quien agradezco haya hecho el esfuerzo de estar hoy con nosotros. Viridiana Lázaro Lembrino es licenciada en Biología Ambiental por la UNAM, especialista en Agricultura y Cambio Climático en Greenpeace. Actualmente tiene en su cargo la campaña Food for Life en esta misma organización. Te reitero nuestro agradecimiento, Viridiana. Te doy la palabra. Gracias por la invitación y muchas gracias a todas y a todos que se están conectando para este webinar. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Espero que ahí ya puedan ver mi pantalla. Y pues bueno, yo soy Diana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático. Este es mi correo electrónico y las preguntas las estaremos respondiendo al final, pero si queda una duda o les surge alguna pregunta después, pueden comunicarse conmigo a través de este correo electrónico. Y pues bueno, yo primero comenzaré hablándoles de la campaña de consumo responsable que anteriormente mi compañera Ornella, que estamos trabajando juntas en esta campaña sobre consumo responsable para disminuir el sobreconsumo y avanzar hacia modelos de vida más bajos en carbono. Y pues bueno, yo llevo la línea en específico de alimentación y agricultura para transitar hacia alimentaciones más saludables, más sostenibles y también para apoyar a la producción ecológica que más adelante les estaré hablando al respecto. Ahora les quisiera compartir un poco sobre el trabajo de Greenpeace México a lo largo del tiempo. Ahora nosotros ya cumplimos 21 años con nuestra lucha por la agricultura ecológica y en contra de los transgénicos y les quiero compartir este video sobre nuestro trabajo en Greenpeace México. Pues bueno, este es un video de la campaña que tenemos sobre transgénicos. Ay, no me deja salir. Ya, listo.
Bueno, como les mencionaba, eh, este video es de la campaña que tuvimos sobre transgénicos y para promover la agricultura ecológica en México. Y principalmente con estas campañas, como yo creo ya les mencionó Ornella, en Greenpeace buscamos atacar los dos principales problemas que tenemos en el mundo, que son la crisis climática, el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad. Y con esta campaña de consumismo, pues principalmente buscamos atacar esos problemas, ¿no? Que es la producción industrial que se da en grandes hectáreas de monocultivo en su mayoría y también en grandes emplazamientos de granjas, en este caso porcícolas como la de esta imagen, pero también por el sobreconsumo de alimentos chatarra y alimentos industrializados, ultraprocesados, que actualmente tenemos en nuestra alimentación y que están provocando la sindemia de obesidad, eso que actualmente tenemos en México y que ha ocasionado, ya lo vimos con el tema de COVID-19, muchísimos problemas en la salud de las mexicanas y los mexicanos. Entonces, esos son los principales problemas, la producción agroindustrial, pero también el consumismo de alimentos ultraprocesados no naturales que están provocando esta pandemia de obesidad y sobrepeso. Y pues bueno, también en Greenpeace México hicimos una investigación de los impactos ecológicos, ambientales y sociales que ocasiona la industria de la carne, principalmente la industria de la carne de cerdo en la península de Yucatán. Y es que nos encontramos que en la península de Yucatán la industria de la carne está creciendo desmedidamente, está creciendo de manera muy acelerada y tiene estos incluso son lo equivalente a 1.295 albercas olímpicas. O sea, se tiene que deforestar muchísima cantidad de selva que está en la península de Yucatán, la selva maya, que alberga grandes cantidades de fauna silvestre como el mono araña, el loro yucateco, el jaguar, que están en peligro de extinción y que pues la industria de la carne está acabando con y también está acabando con uno de los principales sumideros de sumidero de carbono es estas masas forestales que pueden tener, que permiten que la retención de los gases de efecto invernadero en los árboles y en el suelo para evitar que lleguen a la atmósfera. Y con la deforestación estamos ocasionando todo lo contrario, ¿no? Liberando estos gases de efecto invernadero que están principalmente el carbono que está en los árboles, en el suelo y que llega a la atmósfera y está provocando el cambio climático. Entonces, esto es lo que está pasando principalmente. Nosotros documentamos este caso en la península de Yucatán, pero está ocurriendo también a lo largo de México, en otros estados como en Guadalajara, Puebla, tienen también un problema con la industria de la carne. Y aquí, por ejemplo, uno de los hallazgos que encontramos es que están contaminando muchísimo con las aguas residuales que esta es una foto que realizamos con dron, esta investigación la realizamos con drones y aquí, por ejemplo, se puede ver esta tubería que si nos acercamos es lo equivalente a esta imagen que está a la derecha, que son prácticamente este riego que están virtiendo directamente a la selva. Como se ve aquí cómo está todo es terreno forestal y están en la mitad de la selva. Y esta agua está contaminada con principalmente nitratos, nitritos, provenientes de las heces fecales de los cerdos que llegan y aquí se puede ver cómo la vegetación ya está muy afectada alrededor por tantos desechos de estos cerdos
y al final esta agua lo que va a hacer es contaminar el manto freático porque se filtra lo que no se mantiene en el suelo, se filtra y llega a los cenotes y está ocasionando un grave problema tanto al ecosistema pero también a la salud de las personas, porque allá en Yucatán la mayoría de las personas todavía utiliza los pozos como manera de abastecerse de agua. Entonces, pues este es un caso icónico que nosotras fuimos a documentar justamente para que viéramos los impactos ambientales y sociales que tiene la industria de la carne en México y especialmente en esa zona que es prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México. Otro problema que está causando la producción industrial es que se está produciendo alimento de una manera irracional. Y con esto me refiero a que se utiliza principalmente la superficie de México para producir alimentos para los animales en lugar de las personas. Aquí hay un dato que les presento, que es del último inventario que hizo el INEGI sobre tierras de agricultura, y es que el 38% de la superficie de México se usa para producir alimento para animales y el 12% de la superficie de México se usa para producir alimentos para las personas. O sea, de todo México, toda la superficie de México estamos utilizando el 50% para producir alimentos. Pero de ese 50% de la superficie, el 38% se utiliza únicamente para los animales, es decir, estamos alimentando animales en lugar de personas y esto ocasiona una gran desigualdad y nos pone cada vez más lejos de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria, que pues es algo que necesitamos para ser más resilientes, ¿no? También otro de los problemas es el sobreconsumo de carne. Actualmente en México, como vemos aquí, este es un mapa de los países que consumen mayor cantidad de carne y vemos que México también se encuentra en rojo, ¿no? Porque consume más o menos más de 60 kilogramos de carne por persona al año, cuando lo que se debería consumir de carne por persona al año, según un estudio que realizamos en Greenpeace que se llama Menos es Más, para tener una producción sostenible y no arriesgar nuestra salud, es de 16 kilogramos. O sea, en México, en estos momentos se está consumiendo 4 veces más lo que se debería de carne, ¿no? Entonces, eso también es un problema que tiene impactos ambientales, aunque no lo percibamos, ¿no? Porque para producir carne se necesitan muchísimos recursos naturales, ¿no? Y también tiene una gran huella de carbono. Por ejemplo, para 1 kilogramo de carne de res se requieren 15,400 litros de agua, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo vemos más en impactos de la ganadería en nuestro planeta. Encontramos que las emisiones actuales de gases de efecto invernadero, la ganadería contribuye con el 14% de este a nivel global. En México, las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la ganadería son el 10%, pero si sumamos también las de la agricultura, en total son 15% de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el sector agropecuario. También se produce un gran gasto de agua, como les mencionaba, con esto de la carne de res. Aquí se menciona que el 29% de todo el agua dulce utilizada en el mundo es para la producción agrícola. En México, el 70% del agua disponible es para la agricultura y el 50% es de ese 70%, el 50% de agua dulce utilizada es para la ganadería, ¿no? Nuevamente vemos que estamos brindando todos estos recursos naturales para el crecimiento de los animales y es una manera muy ineficiente de utilizar los recursos naturales. Y también aquí tenemos que la superficie total utilizada para alimentar a los animales, pero a nivel mundial es de 26%, lo cual es sumamente preocupante
porque significa que estamos utilizando una superficie equivalente a toda África y a toda Europa para alimentar y crecer a estos animales. Aquí están estos informes, que es los que les decía que pueden consultar. Aquí está el link, tal vez por el chat. Es el de Menos es Más, el reciente estudio de la carne que está consumiendo al planeta, que es la investigación que hicimos en la península de Yucatán. Está muy interesante, hicimos muestras de agua, análisis de agua, también tomamos imágenes con drones, y esto lo hicimos para hacer una petición al gobierno de Yucatán para que detuviera las granjas porcícolas. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de la Semarnat. Ya van 6 granjas porcícolas que se niegan en el estado, y pues bueno, gran parte de los insumos que brindamos en esta investigación se han utilizado también para estas negaciones de los permisos. Entonces, eso lo tomamos como una victoria de la sociedad civil. Y bueno, nosotras creamos esta campaña de consumo responsable como respuesta a la problemática del sobreconsumo de carne, del sobreconsumo de alimentos chatarra, de la excesiva producción industrial, y con esto queremos mostrar que existen opciones más sustentables y justas de vivir, de habitar en ciudades con modelos alternativos de producción y de consumo que sean activos con todas y con todos, y también con el medio ambiente. Y pues bueno, para plantear la solución de que nosotras encontramos en esta campaña, creo que es muy importante que entendamos cómo funciona el sistema alimentario, que es muy complejo, pero espero que con este diagrama podamos un poco vislumbrarlo de una manera general, porque tiene muchísimos agentes que interactúan y muchos factores y variables, pero al final se puede resumir en este diagrama. Es principalmente nuestros alimentos se producen en el campo, ¿no? Tenemos unos sistemas de producción de alimentos y de suministro que nosotros en Greenpeace buscamos que sean saludables, ecológicos. En esta cadena de suministros incluye el almacenamiento y distribución, procesamiento y embalaje, y de aquí ya sale el producto hacia minoristas, se empieza a hacer todo el marketing, y esto es básicamente que se refiere a la cadena de suministro, ¿no? A la cadena agroalimentaria. Después tenemos el ambiente alimenticio, ¿no? Que va a ser principalmente se va a conformar por la disponibilidad alimenticia, el tipo de alimentos y la diversidad de oferta en nuestros territorios, porque en cada territorio la oferta va a ser diferente. Ver la asequibilidad, es decir, si hay precios justos, si las personas pueden adquirir estos productos o no los pueden adquirir y por qué. También propiedades del producto que se refieren a la calidad, apariencia, seguridad y conveniencia, es decir, si son seguros, si son de calidad, si son producidos con agroquímicos o con insumos ecológicos. Entonces, esto también aquí se incluye en esta parte, ¿no? Y por último, de esto del ambiente alimenticio, tenemos la promoción, la publicidad y todo lo que va a hacer la persona que está vendiendo este producto para promoverlo, publicitarlo y que al final los consumidores lo adquieran. También existen factores individuales muy importantes, como es el económico, el ingreso que tenemos cada una y cada uno para poder adquirir nuestros alimentos. También hay que tomar en cuenta la información y el conocimiento que tenemos cada una para tomar las decisiones en cuanto a nuestros alimentos. El aspiracional, que significa esta mentalidad, ¿no? de los deseos, los valores que tenemos y las preferencias
que esto nos va a llevar, ¿no? Por ejemplo, la carne ha sido por mucho tiempo vista como un alimento de estatus, ¿no? Como la carne la tienen las personas que la pueden consumir, que la pueden comprar, y eso ha hecho que las personas aspiren a comprar carne y llevarla a su mesa, ¿no? Y al contrario, los alimentos como por ejemplo de la milpa, los frijoles, han tenido una difamación, por así decirlo, porque justamente se nos ha vendido esa narrativa, ¿no? Del estatus, y es aquí donde influye mucho este tema aspiracional de cambios de mentalidad. También tenemos en esta parte la situacional, es decir, en el ambiente en el que nos estamos desarrollando. Si vivimos en una ciudad, quizás es muy diferente a cómo nos alimentamos si viviéramos en el campo. Entonces, estos factores individuales juegan un rol muy importante en el sistema alimentario, ¿no? Y hablando como en un webinar previo ya les mencionábamos que la mayoría de las personas ahora se está moviendo a las ciudades. Entonces, esto también tiene un gran impacto en el sistema alimentario. Y ya moviendo un poco más hacia el final de esta cadena, tenemos el comportamiento del consumidor, es decir, cuando vamos al mercado, qué alimentos preferimos elegir, qué prácticas llevamos a cabo, las prácticas alimenticias, y por último las dietas, que este va a ser el último eslabón, el resultado de todas las decisiones previas que se tomaron. Al final, las dietas es la culminación de todo este proceso y que tiene agentes externos, como les mencionaba, ¿no? Uno de ellos, y muy importante, es el cambio climático. También existe la globalización y el comercio, la urbanización, la migración, las políticas. Entonces, como les mencionaba, es un sistema muy complejo que se ve afectado por diversas variables, pero al final esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Así de complejo lo tenemos que ver, porque no es algo sencillo, y cambiar nuestra manera de alimentarnos es una pequeña parte que puede hacer que todo lo demás se modifique, y eso es un punto a nosotros, a nuestro favor como ciudadanos y ciudadanas conscientes, ¿no? Que queremos un modelo agroalimentario saludable y justo. ¿Y qué proponemos en Greenpeace con esta campaña? Lo que proponemos son las cadenas cortas agroalimentarias, que significan estas alternativas de mercado que son cercanas, es decir, buscamos acercar a las personas, a los consumidores con los productores, es decir, al campo con la ciudad, en este caso, ¿no? Para los que vivimos en las ciudades. Buscamos que la intermediación sea mínima para que los productores puedan tener ganancias justas y de esta manera cumplir con ese valor, ¿no? Con el comercio justo. Esperamos que también sea una venta directa con productos de calidad. Apoyemos al consumo, a la economía local, el consumo local, y además de que nos podemos informar mejor de qué es lo que nos estamos trayendo a la mesa, ¿no? Podemos conocer cómo se produce, quién lo produce, y eso es algo muy importante. Y pues también lo que buscamos y el mayor, digamos, uno de los mayores beneficios que tenemos es que también protegemos al medio ambiente, a los recursos naturales, a los recursos genéticos y a la diversidad, a la agrobiodiversidad tan grande y maravillosa que tenemos en nuestro país. ¿Y qué tipos de cadenas cortas existen? Pues nosotros podemos encontrar cadenas cortas en los mercados de productores, en las ferias locales, en el reparto a domicilio, como ahora lo vemos en la pandemia de COVID-19, que muchas iniciativas autogestivas han decidido acercarnos su producto, su producción a nuestras casas. Entonces, eso también es una manera de conectarnos con los productores, vía internet incluso. Estos solo son algunos ejemplos. Y de ellos vamos a obtener beneficios
muy grandes como el de adquirir el poder para conocer quién, dónde y cómo se producen nuestros alimentos, también de que vamos a incentivar estos modelos de producción ecológicos que preservan el medio ambiente a pequeña escala, apoyar a la economía local, como ya les mencionaba, y también algo muy importante que es valorizar los productos que han jugado un papel esencial en la dieta de las poblaciones. Con esto me refiero a los alimentos, por ejemplo, de la producción ecológica, como la milpa, el maíz, los frijoles, la calabaza, que tienen muchísimo valor nutricional, pero también mucho valor biocultural, ¿no? Y esto es algo muy importante para nosotras, las mexicanas y los mexicanos. Y también otra propuesta que va de la mano con esto es como parte del sistema alimentario que ya les mencionaba, otra manera distinta de producción que es la agroecología. También en Greenpeace le apostamos a la producción agroecológica para poder de esta manera alcanzar la soberanía alimentaria. Y para eso, pues nosotras nos basamos en 7 principios, que son la soberanía alimentaria, que es justamente este derecho que tenemos todas y todos de decidir cómo queremos que se produzcan nuestros alimentos y qué alimentos decidimos consumir. Si queremos consumir estos alimentos que son sanos, que son nutritivos, sin agrotóxicos, o si queremos estos alimentos que nos venden las grandes corporaciones, ¿no? Que están llenos de transgénicos, de plaguicidas, y que atentan al final contra nuestra salud y pues obviamente contra la soberanía alimentaria, que es este derecho que tenemos, ¿no? De decidir cómo queremos alimentarnos. El segundo punto de estos 7 principios es valorar la vida rural, ¿no? El medio rural donde se producen nuestros alimentos, y esto implica ser conscientes de dónde vienen. No es solamente ir al supermercado, comprar, no sé, cereal, comprar verduras en el supermercado que muchas veces no son de temporada, que no sabemos ni siquiera de dónde las trajeron, que son de importación. Y por el contrario, debemos valorar el medio rural, saber quién produjo estos alimentos, cómo los produjo, y apoyar a estos productores, porque al final no podemos tener soberanía alimentaria y autosuficiencia alimentaria si no estamos apoyando a nuestros productores. Y a esto nos referimos con valorar el medio rural. También otro punto es la producción y la productividad inteligentes. Y esto me refiero a lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que la mayoría de la superficie en México se está utilizando para producir comida para los animales. Entonces, lo que deberíamos hacer es reducir la producción de carne para tener más alimentos, más superficie para alimentos directos para las personas. Deberíamos poder reducir los desechos de alimentos, el desperdicio de alimentos, y de esta manera estaríamos liberando de alguna manera mucha superficie de tierra y de suelo que se utiliza para la producción de alimentos, ¿no? Entonces tendría que ser mucho más planificada de una manera más equitativa, y que esta producción no sea dirigida por las grandes empresas, que es como ocurre ahora. Por eso es que hay tantas extensiones de monocultivo, de soya transgénica, que va directamente para engordar a las vacas, ¿no? Otro punto es la biodiversidad. Es producir siendo conscientes de que vivimos en un ecosistema biodiverso y proteger esta biodiversidad, ¿no? Tenemos una gran biodiversidad, una gran agrobiodiversidad en México, y tenemos que protegerla, y esto se puede lograr con la rotación de cultivos, teniendo diversidad en la producción, cuidando de polinizadores y no utilizando
Los transgénicos son una manera de acabar con esta biodiversidad, porque teniendo un transgénico en el campo se contaminan los demás, las demás variedades nativas, y al final vamos a tener puros transgénicos, ¿no? Y vamos a ir acabando poco a poco con la diversidad, lo cual es un riesgo grave y que ahora pues tenemos que atacar esa cuestión, ¿no? Decir no a los transgenes, no a los transgénicos y sí a la biodiversidad. El punto 5 significa tener suelos sanos y sostenibles, es decir, que sean, que no utilicemos fertilizantes químicos, que mantengamos fertilidad utilizando policultivos, rotación de cultivos, que es muy importante tener suelos sanos y tener esta diversidad de cultivos, ¿no? Como yo ponía el ejemplo de la milpa, que son principalmente 3 especies, que son la calabaza, el maíz y el frijol, y que se coadyuvan entre estas especies, ¿no? El maíz sirve para que el frijol se enrede en el maíz como si fuera un eje, y el frijol a su vez en sus rizomas va a poder darle nitrógeno al suelo, y la calabaza como rastrera va a formar un tipo de acolchado que va a permitir la humedad, que se mantenga la humedad en el suelo. Entonces, de esta manera, estas especies se ayudan y forman una especie de ecosistema que lo hace más resiliente, más resistente, y eso es lo que deberíamos tener que hacer a gran escala, ¿no? En lugar de estos motivos que solamente desgastan el suelo y al final terminan siendo inservibles o improductivos. También tenemos el tema de la protección ecológica contra las plagas, utilizar insumos ecológicos que no sean químicos, que no dañen a otras plantas ni a otros insectos. Y por último, sistemas alimentarios resilientes, que sean más resilientes al cambio climático y que sean más resilientes también a las crisis económicas, ¿no? Como ahora lo vemos con el COVID, tenemos que tener sistemas alimentarios resilientes. ¿Y cómo tenemos sistemas alimentarios resilientes? Pues teniendo sistemas alimentarios diversos. ¿Y qué es lo que necesitamos para poder proteger al planeta en tema de alimentación? Pues necesitamos consumir solo lo necesario. No tirar, no desperdiciar alimentos. Necesitamos ser solidarios con las personas, principalmente con los productores, porque no queremos decir el campo, pero al final no ir a consumir sus productos. Tenemos que ser solidarios con ellos y quitarnos un poco esta mentalidad de que las frutas y las verduras tienen que ser perfectas. No es así, son diversas y no van a ser perfectas como las encontramos en el supermercado. Tenemos que salir un poco de esa zona de confort, ser solidarios y consumir productos locales. Aquí este punto de productos ecológicos provenientes del comercio justo. Hay que aprender a comer saludable, natural, local, ecológico. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntando directamente a la persona que nos está vendiendo el producto de dónde viene, cómo se produjo, y de esa manera nosotras mismas vamos a ir educándonos, ¿no? Y sabiendo si consumir, incluso con lo de temporada, ¿no? Muchas veces no sabemos ni qué sí se produce en esta época, qué se produce, porque es muy fácil comprar todo ya en la tienda de importación y tener uvas todo el año, ¿no? Cuando en realidad no es así, en la naturaleza no ocurre de esa forma. Y aquí tenemos, por ejemplo, la milpa,
que es este modelo agroalimentario culturalmente adecuado que ya les mencionaba, que tenemos una gran diversidad de alimentos, muchos que ni siquiera conocemos, como los quelites. Hay una gran biodiversidad, una gran diversidad de quelites, hay más de 300 especies y nosotras hemos perdido esa cultura, ¿no? Esos saberes milenarios de cómo es que se cocinan, cómo se producen, y nos hemos acostumbrado solo a una pequeña diversidad de alimentos, ¿no? Que son los que compramos más frecuentemente. Y pues cada región es distinta, hay que decirlo, cada zona en el país tiene sus particularidades, hay zonas que tienen diferentes alimentos que otras, pero pues justamente de esa diversidad, viene la riqueza y es lo que tenemos que aprovechar. ¿Y para qué queremos comer bien? ¿Para qué queremos comer más saludable, más basado en vegetales, local, natural? Pues principalmente para combatir el cambio climático, para combatir la deforestación. Comiendo saludablemente también ayudamos al planeta, a nuestras, y ayudamos a combatir la destrucción de ecosistemas, la destrucción de la biodiversidad. Si optamos, aquí esta infografía es de carne, pero no solo implica consumir menos carne, ¿no? También implica consumir local, también implica consumir saludable, ¿no? No ultraprocesados. Entonces, de esta manera también vamos a poder cuidar el agua, y también un tema muy importante es que también podemos nuestra salud. Esta pandemia nos muestra una nueva normalidad. No todo es malo, nos mostró que podemos organizarnos, podemos traer alimentos saludables, y la importancia de tener estos alimentos saludables en nuestra mesa. Entonces, tenemos que buscar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, replantearnos la manera en que producimos y consumimos nuestros alimentos para poder construir ciudades resilientes en armonía con la naturaleza. Estas son algunas de nuestras peticiones relacionadas con este tema que pueden firmar en la página de Greenpeace, que es greenpeace.org.mx. La petición de consume menos, consume mejor, para exigir a los gobiernos locales que existan esta oferta de alimentos que sí queremos consumir. Y también tenemos la de la economía local y acceso a alimentos sanos, para apoyar principalmente a la agricultura ecológica y salvar el planeta. Ustedes también se pueden sumar a Greenpeace. Esta campaña estamos trabajando muy de cerca con el voluntariado, estamos trabajando en 10 ciudades y justamente los voluntarios son quienes lideran este trabajo. Y ustedes pueden ser parte de este grupo. En esta página de Greenwire pueden encontrar más información y sumarse y ser parte del cambio. Eso es todo por mi parte. Voy a dejar de compartir la pantalla para escucharnos y saber si tienen preguntas, dudas, para poder abrir un poquito la discusión sobre este tema. Gracias, Viridiana. Iniciamos con la sección de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo de dos maneras. Ya sé que lo quieran hacer a través del chat y yo le diré la pregunta a Viridiana para que la responda. O si desean hacerlo a través de, ustedes mismos, pueden accionar el micrófono, pero por favor hacerlo de manera ordenada. Si pueden levantar como con las reacciones de Zoom la mano, ya les doy la palabra. Así que adelante. Sí, adelante, Rodrigo. Hola, yo tengo una duda sobre, de lo que estábamos hablando de las cadenas como las cadenas cortas para que nos llegue el alimento. En un mercado que está cerca de mi casa, yo he preguntado y traen todo como de la central de abastos, y lo mismo con el súper. Entonces, pues yo no sé bien,
o sea, como aquí en la Ciudad de México, ¿dónde podemos ir, o sea, como específicamente a lugares que sean como cercanos a los productores y tengan esto de, o sea, que se consuma por temporada y, ¿no? Y el consumo responsable y todo esto? Sí, súper buena pregunta. Hay varias alternativas. Por ejemplo, en la Ciudad de México está el colectivo Zacahuisco, el mercado alternativo de Tlalpan, y todos estos son principalmente colectivos y iniciativas autogestionadas que pueden encontrar. Nosotras en Greenpeace hicimos un mapa que está en nuestra página de consumoresponsable.greenpeace.org.mx. Ahí está un directorio de todos estos lugares responsables en los que pueden adquirir sus alimentos, entre otros productos. Y también la Conavio creó un mapa con estas iniciativas de consumo alternativo en las que pueden encontrar estas iniciativas en toda la República Mexicana. Este proyecto es de la Conavio, se llama Agrobiodiversidad, ahí lo pueden encontrar en su página. Y pues les recomiendo que se informen, ¿no? Que busquen más en estos mapas, que pregunten en su mercado cercano, porque regularmente los productos que vienen de la central de abasto no son productos locales, son productos de importación que no cumplen con este punto, ¿no? De comercio, el comercio justo. Entonces, sí, lo mejor es optar por estos colectivos, estas iniciativas autogestivas, y incluso ya entrando un poco más como informándote y yendo por primera vez a un mercadito así, te van a ir saliendo recomendaciones y las personas ahí trabajan, entonces te puedes encontrar con más productores y con más personas que lo hacen de manera justa. Muchas gracias. Ok, hace una pregunta Montserrat Muñoz. Dice, yo he escuchado muchísimo sobre que salen al mercado productos orgánicos de carne, pollo, etcétera. ¿Realmente qué tan buena alternativa son para disminuir nuestro impacto ambiental? Bueno, muy buena pregunta. Aquí hay que diferenciar que los productos orgánicos no son lo mismo que los productos ecológicos y no son lo mismo que los productos locales, ¿no? Porque los productos orgánicos se rigen porque tienen una etiqueta que muchas veces es muy costosa para los pequeños productores y no pueden adquirirla. Estas etiquetas de productos orgánicos principalmente son, no siempre, pero son también de grandes empresas y no te asegura que sea un comercio local, porque puede tener la etiqueta de orgánico, perdón, y es un kiwi que viene de Nueva Zelanda. Entonces, eso no significa que sea local y mucho menos que sea tan ecológico. Es bueno porque no tiene plaguicidas y es producido sin fertilizantes químicos, etcétera. Entonces, para tu salud va a ser bueno, pero para el planeta no tanto, porque la huella ambiental la tiene por la distancia. Muchas veces te digo, los pequeños productores tienen estas prácticas ecológicas, no utilizan agroquímicos, etcétera, pero no tienen esta etiqueta porque no les alcanza. Entonces, lo mejor es informarse y también preguntar, por ejemplo, a la cooperativa, al productor mismo, cómo se está produciendo. ¿No les quedó claro o quisieran que ahonde más en esa respuesta? Yo te quiero hacer una pregunta, Viri. Si no encontramos, yo sé que hay varios, como habías comentado, hay varias maneras de saber cómo encontrar estos mercados locales, pero, por ejemplo, si no llegara a encontrar, ¿qué es lo que tú sugerirías? O sea, ¿cómo nos podemos poner en contacto, por ejemplo, con alguna cooperativa de alguna comunidad o cuál es
cómo hacer esta conexión para apoyar justo estas cadenas más cortas de consumo. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Sí, pues como te mencionaba, un primer encuentro es ir a estos mercados de productores que tú ubiques cercanos. Si no ubicas ninguno, en este directorio que te menciono, en estos dos, puedes encontrar eh, productos, productores y mercados. Eh, y también una otra manera puede ser incluso tú comenzar a producir tus propios alimentos, ¿no? Que puede sonar descabellado en la ciudad, pero ahora muchas personas ya lo están haciendo y lo están haciendo con bastante éxito. Entonces también no descartar ese punto de producir nuestros propios alimentos. Es un proceso del cual te vas enamorando y vas aprendiendo muchísimo. También ya incluso hay varios colectivos o otras iniciativas que te ayudan a iniciar tu huerto urbano y pues de esta manera tener una vida más sustentable, ¿no? Y también de ahí ya encontrando productores, vas haciendo amigos, que al mismo tiempo ellos te van recomendando otras opciones. Por ejemplo, yo iniciando mi huerto urbano, luego encontré a una persona que tiene un proyecto que se llama Hagamos Composta, que van por tu basura orgánica, ¿no? Que van por tus desechos, mejor dicho, por tus desechos orgánicos a tu casa y al final tú pagas una cuota de recuperación y ellos lo van a producir, van a producir composta con esos desechos, ¿no? Y ya no estás produciendo estos desechos orgánicos que al final se van a convertir en basura. Entonces, eso yo lo encontré haciendo mi huerto urbano, ¿no? Y al final luego tú también ya puedes aprender a hacer tu composta. Entonces se trata de dar estos pequeños pasos de iniciar, que puede ser desde tu consumo, como te decía, hablando, incluso ahora muchas de las iniciativas ya hacen los pedidos a domicilio, ni siquiera tienes que tomarte la molestia de ir hacia allá. Ellos toman tu pedido y te lo envían cada un día a la semana, y entonces tú puedes optar por estos alimentos que son más justos, más equitativos, pero que también son mejores para tu salud, ¿no? Porque ya está comprobado que los plaguicidas, los transgénicos, son dañinos y tienen efectos dañinos para nuestra salud y también para el medio ambiente. Gracias. No sé si tienen más preguntas, dudas, y que bueno, esta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Mire, creo que, no sé si a todos se nos trabó, creo que nada se escuchó el último pedazo. ¿Será que lo puedas volver a repetir, por favor? Sí, claro. Creo que mi conexión está también. Que les mencionaba que esta campaña de consumo responsable buscamos desde el área de alimentación y agricultura avanzar hacia estos modelos de alimentación que sean más sostenibles, que sean culturalmente adecuados y que con esto transformando todo el modelo de alimentación desde las dietas de las personas hasta la producción de alimentos, pues podemos disminuir los gases de efecto invernadero provocados por este sector, que como ya les mencionaba, no son nada pequeños, ¿no? La agricultura está produciendo grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero que al final contribuyen en gran medida al cambio climático.
Bueno, si ya no hay ninguna duda, con esto concluimos. Muchas gracias a todos los que asistieron hoy. Muchísimas gracias, Viridiana, por estar con nosotros y explicarnos bastantes cosas. Nos vemos. Que tengan buen día. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.